Bueno, hoy presentamos el libro Movimiento Social contra el Puerto de Granadilla en Tenerife, que escribió nuestra secretaria general, Noelia Sánchez Suárez. Ella es socióloga y es la secretaria general de BMG Ecologistas en Acción. Ya está quemada. Le gusta decir eso siempre, perdón. Ya está quemada. Ella prefiere que digamos presidenta, pero no, que diga compañera. Ella diga compañera y tal. Bueno, es la secretaria general de BMG Ecologistas en Acción. Está quemada porque tenemos una montaña de frentes abiertos, todos a la vez, con la pandemia. Los políticos y los técnicos se aburrían y empezaron a tirar proyectos sin tino y están sacándonos tal cantidad de proyectos sin tiempo para estudiarlos, tochos enormes que los colectivos del movimiento ciudadano con voluntariado, pues es imposible ver la cantidad de documentos que se están generando, lo cual pues un poco también está poniendo en jaque qué tipo de democracia participativa tenemos, que es una democracia con letras minúsculas, porque no nos permite pues informarnos desde los movimientos sociales. Noé escribió hace un tiempito este libro sobre otro de esos proyectos macros que iba a generar más de 20.000 puestos de trabajo en Tenerife. O la gente cuando va a Granadilla va en la hora del bocadillo que no hay nadie, o allí no se ha generado ni un puesto de trabajo. Es una barbaridad de obras, se cambió la ley, la protección de los cebadales, etc. Y bueno, pues Noé recopiló toda la información de este caso del puerto de Granadilla. Y bueno, por eso hizo esta publicación y viene a presentarla. Yo no me enrollo mucho más, ya me enrollé bastante. Y gracias Noé por venirte a Firga, que ahí estamos lejísimos. Es que mi centro de referencia es Maspalomas, para mí está lejos. Claro. Que, bueno, espero no aburrirlos mucho porque son poquitos. Bueno, voy a contar un poco por qué este libro yo lo escribí. Bueno, no escribí un libro, esto es un trabajo final de máster que yo hice en el 2012, era un máster de técnicas de investigación y yo lo hice sobre el movimiento social contra el puerto de Granadilla, porque era un tema que conocía, que quería profundizar, pero el máster era de técnicas de investigación, con lo cual el libro no habla sobre la historia del conflicto, sino que analiza el conflicto de una perspectiva sociológica. Yo lo escribí eso en el 2012 y ¿por qué ahora que estamos en el 2022 sale el libro? Pues por varias razones. Primero, porque cuando terminas un trabajo final de máster, normalmente acabas harta del trabajo, la gente que tiene una tesis, un TFM, un TFG, suele terminar harta y no quiere saber nada más del trabajo durante mucho tiempo. Esa es una de las razones. Otra de las razones también es que este conflicto, para muchos de los que participamos en él, fue un conflicto que emocionalmente fue duro porque perdimos, ¿no? Quiero decir, se hizo el puerto de Granadilla, con lo cual, aunque se hizo de unas dimensiones más pequeñas, eso también hay que ponerlo en valor, pero se hizo, con lo cual, pues tampoco te queda mucha ganas de hablar de eso en torno a partir del 2010-2011. Y después, bueno, porque después se dio una posibilidad porque vemos que tenía un dinerillo y tal y lo consideramos publicar a insistencia de algunos compañeros que decían, mira, para que se muera ahí un trabajo que está hecho sobre un conflicto social, pues mejor que publicarlo. Y la razón por la que la publicamos ahora también es porque al final la historia de Canarias no se construye solo desde las instituciones, desde los políticos, desde los grandes nombres, sino también es la historia de las personas que hacen cosas, ¿no?, para construir una sociedad mejor, más justa. Y esa historia muchas veces no la contamos, no la conocemos, la olvidamos, y esto es una manera de poner en valor pues un proceso ciudadano que una de sus reivindicaciones principales, como decía Mario al final, es que haya mayores cuotas de democracia en Canarias, que la gente pueda también hablar y decidir sobre qué quiere que se haga con su territorio y cuáles son los proyectos prioritarios y cuáles no. Entonces por eso, pues al final lo sacamos, porque al final también es verdad que en los institutos se cuenta la historia de Canarias hasta la transición y después parece que no pasó nada, se acabó la historia, ¿no? Y esto es una manera de decir, bueno, de los años final de los 70 al 2020 han pasado cosas, y una de las cosas que han pasado han sido los movimientos sociales vinculados al movimiento ecologista, ¿no? Bueno,
lo que les comentaba. No sé si aquí conocen más o menos la gente el movimiento social contra el puesto de Granadilla, les suena un poco. De todas maneras, aquí lo explicaré un poquito. Lo que les decía, esto no es un libro, yo sé que tiro piedras contra un libro de tejado, pero es un libro bastante aburrido porque el libro está pensado no para el público en general, sino que está pensado para un tribunal de trabajo final de máster. Entonces una investigación, ¿no? Y habla, pues tiene un marco teórico, unos objetivos, una justificación de la metodología, no te cuenta la historia del conflicto y lo que hace es analizar varias dimensiones del conflicto. Primero, pues lo que analiza es por qué se considera un movimiento social el movimiento contra el puerto de Granadilla, y después habla de las diferentes dimensiones de lo que fue el movimiento. Habla, por una parte, de qué cosas hizo el movimiento, que eso se llama repertorio de acción colectivo. Después habla de cómo se organizó el movimiento, su estructura organizativa. Después habla de qué tipo de discurso, que esto es interesante porque eso se utiliza mucho ahora, pues hablando, yo qué sé, de lo que quieras, el feminismo, los partidos políticos, qué tipo de discurso se pone en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, con lo que tú intentas que el sentido común de la gente conecte con lo que tú dices, ¿no? Entonces se llaman los marcos de acción colectiva. Y después habla de la estructura de oportunidad política del movimiento. Intenta hablar de por qué el movimiento aparece en un momento determinado y cuáles eran los factores de estructura de oportunidad política que se dan en ese momento. O sea, cómo era, pues si los partidos políticos estaban a favor o en contra. Después lo explicaré con ejemplos y lo entenderán un poquito más. Entonces, bueno, ¿qué son los movimientos sociales? Pues los movimientos sociales son procesos sociales a través de los cuales se involucran en redes conflictivas. Hay una serie de personas que se involucran en relaciones conflictivas con oponentes claramente diferenciados, se vinculan en densas redes informales. Lo que caracteriza a los movimientos sociales es que no son un partido o una organización, sino que es algo como un poco más amplio, donde hay personas individuales, organizaciones, y hay una red informal. O sea, la gente lo identifica como un movimiento, pero es una red informal. Y comparten, sobre todo, una identidad colectiva diferenciada. Cuando tú hablas del pacifismo, el feminismo, el movimiento animalista, cuando hablas de esas cosas, el ecologismo, al final es una identidad, ¿no? Y una serie de estructuras y tal. Y bueno, y la protesta social, pues es la acción colectiva pública de actores no estatales a favor de un interés común que se considera excluido del proceso de toma de decisiones. Yo en el libro, para el que lo quiera mirar, comprar, consultar la biblioteca de Pilga, de la Casa Verde, hay una serie de, yo hablo de una serie de teorías que son las que se encargan de analizar los movimientos sociales. Hay un capítulo importante donde en el marco teórico hablo de esas perspectivas teóricas que no las voy a explicar porque son, valga la redundancia, muy teóricas, pero que si al final tienen ganas de que las cuento, y si no, dan para una charla ya en sí misma, ¿no? de teoría de los movimientos sociales. Entonces, ¿qué preguntas me hago yo en relación con este movimiento? Pues si existe algo novedoso o relativo en los repertorios de acción de este movimiento que lo diferencian de protestas anteriores, cuáles fueron las principales acciones que se hicieron, cuál fue su estructura organizativa, qué papel juegan las organizaciones y plataformas, qué factores del modelo de estructura de oportunidad política, del modelo democrático, etcétera, etcétera, condicionan su surgimiento, qué claves discursivas manejan, cuál es la influencia de las protestas ambientales previas y si existe en Canarias alguna especificidad económica, política, social, identitaria que explica por qué las protestas de carácter medioambiental tienen tanto eco social y por qué ciertas infraestructuras y obras generan rechazo social tan amplio en Tenerife en este caso, pero en Canarias en general. Esto es importante porque en los movimientos sociales, o la gente que estudia los movimientos sociales, no es tan común, y esto hay que ponerlo en valor, que por ejemplo en la península no es tan común que las manifestaciones más multitudinarias tengan que ver con una temática ecologista o con el rechazo a una infraestructura, como yo qué sé, podría ser el petróleo, el macromuelle,
calle, no es común eso. Normalmente suelen ser otras cosas, pues derechos laborales, ahora en los últimos tiempos el feminismo, etcétera, etcétera. Pero en Canarias sí ocurre esto, que las manifestaciones de corte ecologista, de rechazo de determinadas infraestructuras, sacan mucha gente a la calle. Y esto es una cosa extraña, ¿no? Y entonces hay que plantearnos por qué eso pasa en Canarias. ¿Qué dicen los teóricos? Pues pasa porque nosotros tenemos un modelo, tenemos más conciencia de los límites. En Canarias es más fácil que en Madrid, pues decir, mira, somos un territorio pequeño, se ve, ¿no?, el impacto que tienen las infraestructuras en un territorio pequeño, y además hay un modelo de desarrollo que es muy extensivo en el uso del territorio, como es el turismo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hace que el binomio turismo-construcción, que es el que genera prosperidad a partir de unos años, también genere reacciones de decir, oye, que a lo mejor en un territorio tan pequeño esto está teniendo un impacto muy grande, ¿no? Pero esto es interesante porque esto pasa en Canarias, pero no pasa en la península. En la península sí, a lo mejor tenemos una central nuclear en algún sitio y hay rechazo, pero que siempre en la historia democrática de Canarias las cuestiones medioambientales, Veneguera, sean las que más gente haya sacado a la calle, quitando el no a la guerra, las últimas manifestaciones contra el feminismo, la reivindicación de la Universidad de Las Palmas y un par de cosas más, todas las demás han sido relacionadas con el territorio, y esto pues no, eso no es tan usual como pensamos en otros sitios. ¿Qué se estudia en este libro? Pues el movimiento ciudadano contra el puerto industrial de Granadilla en ese periodo 2004-2007, que es cuando más movilizaciones hubo en Tenerife. Claro, en Gran Canaria esto la gente lo conoce, pero en Tenerife, por ejemplo, eso, la presentación del libro fue muy emotiva porque vino mucha gente que estaba en ese momento muy vinculada a los movimientos sociales, que participó de manera muy activa en los mismos y tal. Entonces, ¿qué se analiza en el libro? Primero se hace una pequeña síntesis de la historia del conflicto y después se explican esas 4 dimensiones que dije antes y que ya las voy explicando ahora poco a poco. ¿Cómo lo hago? Pues para hacer este trabajo yo lo que hago es hago un análisis de prensa, reviso bibliografía, analizo los documentos generados por el propio movimiento y hago entrevistas en profundidad a entrevistas y a expertos. Yo lo que hago es, no hago entrevistas porque sí, sino digo, intento coger de manera representativa pues diferentes edades, hombres y mujeres, gente de las diferentes organizaciones, para que haya como voces de diferentes perfiles de las personas que participaron, de ámbito más rural, de más urbano, etc. Entonces, la historia del conflicto. Para explicarlo un poco, ya desde los 90 está eso. Ustedes saben que la mayoría de las infraestructuras de las que ahora mismo a lo mejor nos quejamos están todas planificadas de los años 70, 80 y 90, o sea, como que la hoja de ruta siempre es la misma. Vamos a hacer esto, estas carreteras, esto, ¿no? Eso está todo ahí y poco a poco va saliendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya desde los años 70, de los años 70 no, desde los años 90, ya se hablaba de la construcción del puerto industrial de Granadilla y ya había algunas, lo que se conoce como redes madrugadoras de oposición. Ya había gente, ATAM, por ejemplo, que ya estaba diciendo, oye, que quieren hacer un puerto aquí. Después, sobre el 2002, surgen ya en el sur un par de plataformas por la zona del Médano contra el puerto de Granadilla, en el sur de la isla, ¿no? Que estaban un poco atentos a lo que se quería hacer, etcétera, etcétera. En el 2001 se aprueba el catálogo de especies protegidas, por cierto, que es importante por lo que pasó después, pero el detonante del surgimiento de esta protesta fue un foro, ven a la mujer de rojo ahí pasando, la que está detrás de Yasmina, por cierto, es un foro de empresarios que se reúnen en Tenerife que se llamó el Foro por el Progreso y Futuro de Tenerife. ¿Por qué surge este foro? Porque previamente, en 2002, 2003, había sido el conflicto de las torretas de Vilaflor, que UNERCO quería poner las torres por el paraje natural. Entonces el alcalde, etcétera, etcétera, y todo el pueblo salió ahí y
el lema, y fue la manifestación seguro de la más masiva de Tenerife, que ya la propia policía te cuenta 100.000 personas. Imagínate si la propia policía te cuenta 100.000 personas, la cantidad de gente que había ahí, o sea, seguro 150.000 personas perfectamente en una isla que en ese momento tenía 800.000 habitantes. Eso es muchísima, muchísima gente en una manifestación. Entonces, eso fue el espíritu de Vilaflor, toda la isla en Vilaflor. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el gobierno de Canarias, que era Román Rodríguez en ese momento el presidente, paralizó las torretas y se buscó otra solución que no fuera las líneas de alta tensión. Todos los partidos se fueron poniendo en contra, porque eran las elecciones en ese momento, del tendido de Vilaflor. Pero ¿qué pasa? Que después fueron las elecciones y todo más o menos quedó igual. Entonces dijeron, bueno, nosotros aquí haciéndole caso a la gente que sale a la calle, esto no puede volver a pasar. Entonces todos los empresarios se reunieron ahí y dijeron, bueno, hay una serie de proyectos, empresarios y políticos, salió en prensa tal, que va a haber esa reunión en el recinto ferial, para que esto no vuelva a pasar, y se pusieron sobre la mesa los proyectos, entre los que estaba el puerto de Granadilla. ¿Qué pasa? Que eso hizo que mucha gente que se enteró de esa reunión se reuniera por fuera. Una de las cosas que yo analizo en el libro, que en ese momento cómo se convocaba a la gente. Esto es interesante, este conflicto en ese sentido. Por SMS. En ese momento tú tenías un Nokia, no me la diría así. Y esto es interesante porque el Granadilla es un conflicto que duró muchos años y permite ver cómo pasamos de unas maneras de utilizar la tecnología a nuestro favor, que va cambiando a medida que se van introduciendo cosas. Entonces, aquí era el pasa al oeste de SMS, convocó por fuera a un montón de gente, ¿no? A partir de ahí se hizo una reunión, la primera fue en el Colegio Mayor San Fernando, a donde vino mucha gente, y a partir de ahí nació una cosa que se llama Asamblea por Tenerife, y se fueron haciendo reuniones donde iban más de 200 y 300 personas. Al mismo tiempo en Santa Cruz se genera otra plataforma, se estaba generando Asamblea por Tenerife, que eso fue como una especie de preludio del 15M que se da en Canarias también, que no se da en todas partes. Reuniones, comisiones, eso se da en Tenerife, reivindicando más democracia, etcétera, etcétera. Un poco como, porque esto era el Foro por el Progreso del Futuro de Tenerife, nosotros dijeron Asamblea por Tenerife, ¿no? Y era un poco como en contraposición a ese otro foro que se creó, ¿no? Y en paralelo en Santa Cruz y en los barrios se genera, de Santa Cruz sobre todo, se genera una cosa y de La Laguna se genera una cosa que se llama la Coordinadora de Pueblos y Barrios, porque era una época donde había un montón de planes generales, obras, ¿no? Toda esa época del boom así del 2000, y había muchos pueblos pues un poco en contra de todos los planes generales que se le estaban poniendo encima. Entonces, bueno, se crean esas dos plataformas y conjuntamente hay una manifestación el 27 de noviembre de 2004, súper exagerada también, como la de Vilaflor, que fue un montón de gente. Todos los años de noviembre se consolida como un mes de manifestaciones, y eso dura hasta el 2007. Bueno, después, bueno, hasta y más, ¿no? Pero después, bueno, ¿qué pasa? En el 2009, y ya con esto termino como el resumen, ¿cuál era el problema que tenía la obra? Esto se olvida, pero esto es interesante recordarlo, que había un cebadal que estaba protegido, que no permitía la obra. La obra estaba declarada de interés general, público, todas esas cosas que siempre se declaran en todas estas obras. Entonces, ¿qué pasa? Que la ceba molestaba ahí, que estaba por el catálogo protegida. Entonces, primero, una de las opciones fue quitar todo, trasplantar el cebadal, se iba a trasplantar a San Andrés. La condición era que tenían que trasplantarlo todo, etcétera, etcétera. Después la otra opción fue descatalogar el cebadal, así tal cual. Lo descatalogamos porque molesta. Entonces fue cuando en 2009, que ya estaba adjudicada la obra y todo el tema, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias paraliza la obra por considerar irregular la paralización de la descatalogación del cebadal, y la paraliza cautelarmente. Entonces nosotros pensamos ahí que habíamos ganado, ya, no hay nada que hacer. ¿Cuál fue la jugada? Gobierno de Canarias, decisión de Coalición Canaria y el PP. El catálogo era un papel, no era una ley. Pues la eleva a rango de ley y
cambia la protección de varias de las especies. Como tiene mayoría en el Parlamento, la pueden votar como una ley, entonces hace una proposición de ley y ahí ponen al cebadal, en vez de como especies vulnerables, como sensible, como de interés para los ecosistemas canarios. Entonces era sensible a la alteración del hábitat y ahora es de interés para los ecosistemas canarios. ¿Y qué significaba eso? Que si ya estaba en un espacio protegido, entonces no se podía tocar, pero si estaba fuera, sí. Entonces con ese cambio de ley se pudo quitar la paralización de la obra, se generó una plataforma insular, la plataforma canaria por la biodiversidad, y se pudo hacer el puerto de Granadilla. Claro, esto, imagínate, esto es cuando si tú eres una persona que está con esto y te hacen esa jugada, pues imagínate el bajón general, ¿no?, que pudo suponer. Estas son fotos, la de abajo es una de esas asambleas súper multitudinarias de las que se dieron muchas, se crearon muchas plataformas, etc. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que se analiza? Los repertorios de acción colectiva. ¿Eso qué significa? Es un palabra sociológico. ¿Qué significa? Los repertorios de acción colectiva es las cosas que hacen los activistas, que hacen manifestaciones, sentadas, ruedas de prensa, denuncias, recogidas de firmas. Todo eso se llaman los repertorios de acción colectiva, el repertorio de cosas que tú haces, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se caracterizan los movimientos sociales? Por utilizar repertorios no ortodoxos, no convencionales, de una legitimidad cuestionable. Entonces, bueno, pues eso, que hizo el movimiento pues, desde acampadas a manifestaciones. Eso es que ahí como el chorizo de Teró, pues dieron la vuelta al Parlamento con unas risas de chorizo de perro alrededor del Parlamento, recogidas de firmas, quejas para el Pueblo Europeo, charlas, acampadas, de todo un poco, ¿no? Y manifestaciones, sobre todo se recurrió mucho a las manifestaciones. Y esto también es interesante porque, si piensan ahora, por ejemplo, en Cuna del Alma, ya la cosa va cambiando, porque claro, eso lo he explicado ahora, una de las más emblemáticas fueron estas dos esas un encadenamiento de la autoridad portuaria, esas cosas de buceadores se hicieron varias, pero las más emblemáticas fueron un SOS que se hizo en la playa de La Tejita y que se grabó desde el aire, y esta de las bolsas negras, que bueno, que después también, bueno, recogidas de firmas, ciberacciones, la vía judicial se utilizó mucho, performance, mil cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene Granadilla de interesante para analizar un movimiento social? Pues que primero, todo lo que hablábamos de los cambios tecnológicos, empezamos con el SMS, empieza a aparecer Internet. Entonces es un movimiento social que empieza poniendo carteles por ahí pues antes tenías que utilizar el espacio público para visibilizarte, porque los medios de comunicación no te sacaban nada, de Granadilla no te sacaban nada. Entonces, pero empieza a aparecer Internet y es como una oportunidad, antes de que el algoritmo te dijera todo lo que puede ver y lo que no tiene, veces veía como una especie de oportunidad las redes sociales para todas estas cosas, ¿no? Después, bueno, se sigue utilizando el espacio público mucho, carteles, pegatinas, mani, y se utiliza mucho, se hace una iniciativa legislativa popular en el 2005 que recoge 50 y pico mil firmas, no, 45.000 firmas, para hacer de esa zona un espacio protegido que es rechazado por el Parlamento. Y bueno, una de las cosas interesantes es que, bueno, que el carácter lúdico y pacífico de las mismas, porque al final también cambia un poco eso, el Granadilla y todas esas luchas en ese momento son herederas de lo que es el movimiento antiglobalización, no a la guerra, y es cuando las manifestaciones empiezan a ser como divertidas, coloridas, lo interesante es como ganarse la simpatía de la gente, diversa, y eso es un cambio, porque imagínate, ustedes piensan en una manifestación del 1 de mayo, pues la gente va en organizaciones, va todo el mundo con la bandera de UGT o con la bandera de comisiones, ¿no? Entonces hay un cambio de lo que se conoce también como la individualización de la política. La gente va con su grupo de amigos, también en colectivos, pero ya no es tanto que tú vas como formando parte de un colectivo, sino a veces vas porque la reivindicación te parece justa
y puedes ir de manera organizada, de manera individual, y eso es un cambio sociológico también, ¿no? Que se da y que se ve muy claramente en esta protesta. Y después hay otra cosa que se estudia en sociología, que es que para elegir los repertorios tú puedes utilizar la lógica de los números, la lógica del testimonio, la lógica del daño. ¿Qué significa esto? La lógica de los números es, yo elijo la opción de protesta que yo elijo. En este caso era reivindicación de más democracia, y lo que había detrás no era solo la oposición a un puerto, sino la manera en que se deciden los proyectos en Canarias, ¿no? Que es con poca participación de la ciudadanía, venido desde arriba, desde un foro que se reúnen políticos y empresarios, y, ¿sabes? Sin tener en cuenta una ILP. Entonces, ¿qué repertorio de inversión se utiliza? El que tiene la lógica de los números. Lo que quiere mostrar es que nosotros somos muchos y somos más. Entonces se hacen manifestaciones, se hacen recogidas de firmas, y pacíficas, porque lo que queremos ganarnos es que nosotros somos más demócratas y más democráticos que las personas que nos representan. Hay otras lógicas, como la del testimonio, que es, por ejemplo, cuando tú haces una huelga de hambre, esa es una lógica del testimonio, o sea, o cuando te encadenas en un sitio porque tú lo que tú estás diciendo, bueno, yo tengo un compromiso muy fuerte con esta lucha y yo me arriesgo como persona. Eso es la lógica del testimonio. También cuando los pacifistas, los objetores de conciencia iban a la cárcel, esa era la lógica del testimonio. Yo voy a la cárcel, ¿no? Y eso tiene una repercusión. Y después está la lógica del daño. La lógica del daño es, por ejemplo, lo que está haciendo ahora mismo la gente de Cuna del Alma. ¿Por qué? También utilizan la lógica del testimonio, porque dicen, bueno, ya la reivindicación de los números lo hemos utilizado muchas veces, pues nos dejan la lógica del daño, ¿no? O sea, que la empresa tenga pérdida, es la única manera. También lo hacen cuando tú haces una huelga general, también porque tú paras una empresa de 10 días y generas un daño económico. Entonces los sindicatos utilizan mucho la lógica del daño. No nos haces caso, te hacemos una huelga. Los boicots, todo eso, son lógicas del daño, que son, por otra parte, están reconocidas en la Constitución, no es que tú seas un vándalo, si esa es la huelga, sino, pero yo, para reivindicar algo, te genero un daño, o una paralización, un daño. Entonces, en lo que vimos antes, casi todo es lógica de los números, la que más se utilizó, y la que utilizaba el movimiento ecologista, porque hay una reivindicación democrática de fondo. Entonces, bueno, se combina la espontaneidad también con cosas muy bien pensadas, y de las más emblemáticas es las que dijimos. Yo lo que hago en el libro, sobre todo, es poner frases sacadas de las entrevistas. Entonces, bueno, pues la gente te decía, yo qué sé, cosas así curiosas. Por ejemplo, una que dice, es curioso, sobre las pegatinas del puerto de la Ley, dice, es curiosísimo lo de las pegatinas, ¿no? Dice, no sé cuánto puede haber en la isla, a lo mejor un 10% de los vehículos, o un 5%. Yo creo que estaba la del Loro Parque y después la del puerto de Granadilla. Y esto fue así, en verdad, ¿no? O sea, tú en los coches, esta pegatina se puso un montón, ¿no? Y entonces como, después eso, cómo cuentan la gente, los mismos entrevistados, pues cómo se estaban, dice, la última dice, yo creo que también está empezando a ver las redes, en ese momento internet empezó a funcionar, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas, pues bueno, yo las saco de la prensa, de tal y cual, pero también lo saco de las entrevistas de la gente. El carácter lúdico, ¿no? Dice, hasta salir por la noche con una parranda por todos los bares de la laguna, tocando canciones contra el puerto de Granadilla, bar por bar, repartiendo pasquinos, y yo también. Dice, la manifestación, tú has visto las fotos, de una creatividad, gente vestida de algas, gente vestida de pez, con tablas de surf, gente con un barco, ¿sabes? Todo eso, ¿no? Que era todas las payasadas que se hacían, ¿no? Pues todo eso es un poco etnográfico en ese sentido, el libro también. Y bueno, esta es un poco larga, pero aquí es para ilustrar, no la voy a leer entera, pero aquí es para ilustrar que muchas cosas de las que se hacen son por espontaneidad, pero también hay profesionales y artistas que le echan cabeza a estas cosas. La Facultad de Bellas Artes, periodistas. Entonces la de las bolsas negras se hizo con un profesor de Adrián Alemán, profesor de la Facultad de Bellas Artes, que tomó el concepto de subcomandante Marco. Dice, no, el subcomandante Marco, todos nos representamos en un pasamontaña. Entonces, con la misma idea de borrar el cuerpo, pero dejar la presencia de la gente, se convocó a todo el mundo con una bolsa negra. ¿Y qué pasa? Bueno, que fue todo un éxito y
ellos habían comprado 4.000 bolsas de basura y tuvieron que comprar 1.000 más. Ahora no lo haríamos por el rollo del plástico, ¿no? Entonces, bueno, y un poco el libro intento poner en valor el curro que se pegaba a la gente dando charlas por los centros educativos, recogiendo firmas con pliegos por las calles, 45.000 firmas, sacar un periódico, etcétera, etcétera, ¿no? Como recoge un poco la cantidad de curro que se pegó la gente ahí, ¿no? Y para que vean cómo se juega mucho la lógica de los números, dice, eran más de 45.000 firmas, más votos de lo que sacó el PP en la isla, o sea, conseguimos más votos que un partido político, o sea, más firmas. No fue admitida la ILP, ese día fuimos con esparadrapos en la boca al Parlamento, ¿no? Quiero decir que lo que se jugaba es decir, es que somos más personas de las que nos representan, las que estamos diciendo que no es un proyecto, pero no hay mecanismo para que se tenga en cuenta eso, ¿no? Y bueno, un montón de acciones y tal. ¿Qué pasa? Que las acciones al mismo tiempo te sirven para expresar el rechazo y al mismo tiempo para generar una imagen que después puedes comunicar, ¿no? Después la grabas y la comunicas, entonces como que tienen un poco ese doble. Entonces, después, otra cosa que yo analizo son las organizaciones que formaban parte de ese movimiento. Pues, ¿qué analizo en el libro? Pues qué forma adoptan los liderazgos, qué trabajo se realiza, qué tipo de habilidades se generan en las organizaciones, habilidades políticas. Al final, las organizaciones sociales y las luchas son lugares donde la gente se socializa, aprende cosas que después te sirven como ciudadano, ¿no? Cómo es la estructura de las organizaciones, qué canales de comunicación utilizan, etc. Entonces, bueno, yo analizo sobre todo cómo funcionaba Asamblea por Tenerife, la Coordinadora de Pueblos y Barrios, y también qué otras organizaciones estaban ahí. Ese es el segundo acto del Colegio María San Fernando. Entonces, bueno, las organizaciones eran la Plataforma Ciudadana contra el Puerto de Granadilla en el sur, la Coordinadora, Asamblea por Tenerife, que tenía un montón de comisiones, en la época que se pegó un par de años, la gente pegándose unos curros ahí tremendos. Pero después también estaba por el Greenpeace, Partido de la Izquierda Parlamentaria y BMG, ATAC, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo al final la lucha BMG fue la que más, una vez que Asamblea por Tenerife, que eso también se analiza en el libro, cuando surge, si se puede, pues eso y que ya estaba como más cayendo un poco, ¿no? las grandes manifestaciones, pues ya Asamblea por Tenerife como que se desactiva y es más, sobre todo la que está como en la punta de lanza de todo el movimiento social contra el Puerto de Granadilla. Entonces, esto es interesante también para las organizaciones ecologistas porque se analiza pues la ilusión inicial, el trabajo en comisiones, la estructura en red, la combinación de la experiencia de los multimilitantes que están en todos lados, de los que participan por primera vez y los que hacen la guerra por su cuenta, toda la gente que viene de diferentes sectores, artistas, periodistas, gente que conoce la realidad de su barrio, porque ahí estaba la Coordinadora de Pueblos y Barrios, había gente simplemente que eran vecinos que conocían su barrio, gente de la izquierda, había gente que se le da su primer baño de militancia, y la gente, o sea, tú te socializas y te empiezas a formar, generar identidad de un movimiento participando en este tipo de lucha, el petróleo, etcétera, etcétera. Después también analizo la diferencia entre el liderazgo por un lado y los trabajos de hormiguitas que se meten otros por otra parte. Y después la valoración ambivalente del carácter asambleario de esto, ¿no? Porque al final el carácter asambleario de las organizaciones es a la vez algo que atrae gente y a la vez el escollo, la toma de decisiones difíciles, las reuniones, o sea, se valora en las entrevistas como algo muy positivo y también como un problema, ¿no? Que no aprendemos muchas veces a resolver, no vamos generando el bagaje suficiente a veces para resolverlo bien. Y después, bueno, las lecturas encontradas de la elección de una parte por una vía electoral, ¿no? Entonces, bueno, esto tampoco lo voy a leer, pero más o menos lo que viene a decir, éramos 200 y pico personas trabajando en la organización de manifestaciones,
O sea, dice, me acuerdo de un compañero que me dijo 15 días antes, somos un ejército. Dice, porque efectivamente había gente por todos lados, en las rotondas había gente, en los puentes, poniendo carteles en la autopista, en una parranda, dando una charla, repartiendo megas, ¿sabes? Había un montón de gente haciendo un montón de cosas en un montón de sitios, ¿no? Por eso yo creo que es importante ponerlo en valor. Después, aquí lo que viene a decir es que a veces hay actos que no quedan en nada y sin embargo ahí de repente en el recinto ferial contra esa manifestación la gente sintió que se podía hacer algo diferente y surgió eso, ¿no? Como a veces tú sientes una energía distinta y que algo prende la llama y otras veces no. ¿Por qué ocurre eso? Y eso pues, ¿no? Como reunión, cada comisión tenía reuniones semanales, después había una coordinadora, o sea, después dice, nosotros nos reuniremos todas las semanas al principio, que esto fue antes de la primera mañana, dice, pero después todos los días, ¿no? De Dios, incluso los domingos, o sea, la gente, o sea, piensen que esto fue, eso, como si fuera un 15M. Y después eso, dice, ¿cuántas personas invisibles hacen que la cosa pueda funcionar? ¿No? Que hay personas que tiran del carro, pero que hay hormiguitas que sin ellas pues no se podría conseguir lo que se consigue, ¿no? Y después esto dice, la osadía, llegó un momento en que se dejó de tener miedo, lo mismo íbamos a la televisión, como dice, ahora los scratchers los inventamos nosotros, aquí dice, no, dice, a ir a un acto por fuera, gritarles, a montarles un cuello de una llaga, ¿sabes? Se perdió el miedo, el respeto malentendido, ¿no? Como un momento así de alivio de la protesta. Vale, ya me quedan dos dimensiones nada más y ya acabo. La otra cosa que se analiza es la estructura de oportunidad política. ¿Y qué se analiza ahí? El grado de apertura de las instituciones a la participación social, el nivel de estabilidad o inestabilidad de las alianzas políticas, si hay aliados potenciales, si hay conflictos políticos entre las élites, si hay mayor o menor grado de represión, cuál es el cariz ideológico del que gobiernan. Todas estas cosas pueden incentivar o desincentivar la lucha. Entonces, lo interesante de Granadilla es que tenía todo en contra. Quiero decir, todos los partidos políticos estaban en contra, silencio mediático, venía la televisión canaria, así como en el petróleo, la televisión canaria te sacaba todos los días, todo el rato, porque Balduino y Rivero estaban en contra, ¿no? Y el sector empresarial aquí pues no se posicionaba, pero tampoco estaba claramente a favor porque el combustible fósil. Y también tienes tus dudas, dices, bueno, soy una potencia turística, no sé si me va a hacer mucho bien, entonces tampoco tal. Aquí, sin embargo, tenías a todo el mundo en contra y sin embargo la lucha se mantuvo mucho tiempo, ¿no? Y eso es curioso porque normalmente los movimientos sociales, cuando más movilizaciones hay, es pensando que pronto va a haber unas elecciones, ¿no? Es cuando siempre se activan, si ves que el movimiento, los políticos están un poco divididos, entonces tú puedes ahí como generar mucha más presión. Si encima tienes, pues, como pasaba en el petróleo, pues encima los medios de comunicación para sacarte el discurso siempre que quieras, pues imagínate, ¿no? Esto es complejo porque no siempre, porque a veces hay la posibilidad, porque a veces los medios de comunicación son más sensibles, a veces están más blindados, ¿no? Esto es interesante saber cuándo, pero los movimientos sociales también analizan esas cosas a la hora de elegir qué hacen, qué no hacen, cuando hacen una manifestación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las miles de... Esto es lo que se hizo cuando el foro ese por primera vez. Entonces, bueno, se analiza un poco que había muy poca apertura a las demandas de los movimientos sociales por parte de la política institucional. Y entonces, ¿qué hacía el movimiento social? Pues iba a Europa, se presentaron 5.000 quejas ante el Defensor del Pueblo Europeo, que en ese momento fue la cuestión sobre la que más quejas se habían presentado nunca el Defensor del Pueblo Europeo. Se recogieron, como el que recoge. Entonces, claro, se iba a Europa, se buscaban otros interlocutores, dado el blindaje que había aquí. ¿Qué más? Vale. Los marcos de acción colectiva, lo que les decía. Muchas veces lo que intentan hacer los movimientos sociales es intentar que su discurso llegue a la gente y enmarcar
un hecho de una manera determinada, darle un sentido. Eso se llama los procesos, los marcos de acción colectiva. ¿Por qué se llaman marcos? Porque es como si yo le pusiera un marco, eso, a la pared, ¿no? Entonces, este marco te dice lo que tú tienes que ver aquí en un conjunto. Entonces, imagínate que, ustedes imagínense el movimiento contra la tauromaquia. Si yo soy un tío que me dedico a los toros, ¿cómo te enmarco los toros? Eso es tradición, cultura, ¿no? Le doy sentido a lo que está pasando con un marco de interpretación. Los movimientos sociales construyen otro, que dice esto es violencia. Entonces, ¿qué hacen los movimientos sociales? Generan un marco de interpretación. Esto es lo que hace, es lo que se llama la batalla cultural, que se habla de los medios de comunicación, la batalla por el relato, todo eso, que ahora se dice mucho, pues es lo que hacen los movimientos sociales al final, que es decir, bueno, donde tú me lo estás enmarcando como progreso, trabajo, yo te lo enmarco como destrozo, deterioro, corrupción, ¿no? Entonces yo analizo pues cómo se construye ese marco discursivo, ¿no? Entonces dice, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas, sino que también en sí mismo el discurso es un lugar de batalla, el lenguaje es un lugar de batalla, ¿no? Pues eso es un poco lo que analizo aquí. Entonces, ¿cuáles son los retos de los movimientos sociales? Lograr que el discurso sea socialmente visible y tratar de reemplazar las creencias dominantes. Entonces tú tienes que conectar con el sentido común de la gente, pero intentando llevártelo a tu lado, ¿no? En el sentido común de la gente hay ideas muy contradictorias y muchos tópicos que pueden ser, ¿no? Pues tú intentar conectar con los que... intentarte llevar el sentido común hacia tu forma de interpretar la realidad. Entonces, bueno, ¿cómo se hizo? Pues, Puerto de Granadilla tal, la gran mentira, no es necesario si tiene alternativa. Ellos no llaman a los terroristas sociales, pues decir los terroristas sociales, no permitimos puertos ilegales, ese tipo de discursos, ¿no? Es interesante también que un movimiento social, ya estoy acabando, me preguntar, que un movimiento social fuera capaz de explicarle a la sociedad que era una ceba, porque las cebas no se ven. Y eso también es una victoria, porque que todo el mundo en Tenerife supiera que es una ceba y para qué sirve, pues también es una victoria del marco de discurso, ¿no? Porque al final era la principal base, porque era el principal obstáculo del puerto. Entonces, explicar eso, porque no es lo mismo Greenpeace, no es lo mismo un oso polar o una cría de foca que una ceba a nivel de comunicación, ¿no? Es un poquito más difícil de transmitir, sin embargo, pues fue bastante... O sea, se supo explicar bien desde los movimientos sociales, se hicieron un montón de cosas, el monstruo de la ceba, bla, 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 ¿no? Y bueno, ¿cómo se hizo? Pues, ¿cómo se generó un marco de diagnósticos? Intentando identificar la cuestión, conceptualizando en términos de injusticia, suscitando una serie de emociones. Después tienes que, también en tu marco, tienes que decirle a la gente por qué es importante salir a la calle y por qué eso vale la pena. Tienes que construirlo en tu marco y señalar a unos destinatarios de la protesta, ¿no? Y señalarte tú como un nosotros legítimo de la protesta también. Entonces, bueno, las causas, la corrupción, falta de democracia, caciquismo, capitalismo, neoliberalismo, modelo de desarrollo económico, esas eran las causas que se apuntaban. El perjuicio, pues hablaba de daño al medio ambiente en sentido amplio, destrozo ecológico, deterioro de las playas y zonas de ocio muy simbólicas, esto funcionó mucho también. El tema más emocional que tenía la gente con el médano y con la Tejita, ¿no? Como dos playas que... Y eso en Canarias como que funciona siempre bastante bien, como el vínculo con la costa, ¿no? Entonces son dos playas como de la afección a las especies protegidas, el despilfarro de recursos, se decía dinero tirado al mar, la afección a otros sectores, etcétera, etcétera. Y bueno, las emociones suscitadas, pues todo lo que tiene que ver con la sensación de pérdida del territorio, de lugares vinculados a la infancia de la gente, al disfrute, el sentimiento de estafa, la indignación porque hace el evidente disparate, el hartazgo, y los responsables, pues los políticos, los empresarios de la construcción y las instituciones, se señalaban. Esto, que
parece una tontería, si ustedes se ponen a mirar todo lo que se hace de Cuna del Alma, constantemente se está haciendo este juego en todo lo que ellos van poniendo en marcha. Y la idea es, lo que van sacando, la idea sería, lo interesante sería ver desde los movimientos sociales qué cosas funcionan, qué cosas hacemos mal, qué cosas hacemos bien, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las soluciones? ¿Otras islas posibles? ¿O queremos otro modelo? ¿La democracia real como solución? Etcétera, etcétera. Hablar del éxito de luchas anteriores, ¿no? Espíritu de Vilaflor. La obligación, razones para moverte, pues si no te mueves no pasa nada. Si se puede, que esto después lo utilizó, nosotros ahí se adelantaron incluso a Obama, ¿no? Con el Yekuigano. Quiero decir que es interesante porque hay cosas que después pasaron, que aquí pasaron un poquito antes, ¿no? Etcétera, etcétera. Y después, bueno, tienes que intentar que la gente se empodere, le parezca interesante organizarse, salir a la calle. Y después dibujarte tú no, dibujarte tú, porque no es un disfraz. Como la persona, el débil, el chiquitito de David contra Goliat, el honrado, el que representa al pueblo, como movimiento social, frente al poderoso, que es el egoísta, el que busca el beneficio privado, el que abusa de poder, el que tiene intereses oscuros, ¿no? Y eso, el discurso que tú pones en marcha, pues tiene todos esos ingredientes. Bueno, después se habla también de por qué, yo les pregunto por qué la gente no participa, pues uno, porque la gente está desinformada, porque tiene mentalidad cortoplacista, porque etcétera, etcétera, ¿no? Porque la población mayor, como recuerda la pobreza, pues todo lo que sea empleo, etcétera, etcétera. Bueno, y después yo recojo como las frases, ¿no? Que dicen los propios activistas sobre estas cosas. Dice, las cebas fueron fundamentales porque la gente, yo no había oído hablar particularmente nunca de las cebas. Y yo creo que mucha gente sabe cuál es la función que tiene, la importancia que tiene gracias a la lucha. Yo creo que hasta entonces, yo creo que ni los pescadores la llamarían de otra manera, praderas. Yo creo que fue muy importante conocer la función que tenía, la gente le gustaba saber lo que era, para qué servía. Todo lo del tema de la arena también se utilizó mucho como argumento. El que en X tiempo no íbamos a poder disfrutar de la playa. El enorme impacto medioambiental que va a producir. ¿Verdad, Madre? Sí. Y después, sobre todo, en la fase del catálogo fue muy importante que la ciencia estuviera de nuestra parte y la legitimidad del discurso científico, porque todos los científicos era lo que decía, que eso era un disparate desde el punto de descatalogar una ceba, así y tal. Posteriormente, pues todo, yo, por ejemplo, otra vez lo que ha salido de las charlas es que utilizamos poco Granadilla, aunque se hiciera el puerto, que se hizo más pequeña, como imagen de que teníamos razón en relación con que iba a ser un revulsivo de la zona. O sea, ya Granadilla, que sirva por lo menos en las siguientes luchas para decir, mira, es que Fonsalía, o sea, ya tenemos el ejemplo de que eso no sirve para generar toda esa promesa que fue. Y bueno, y ahí todos los argumentos esgrimidos desde el viento, etcétera, etcétera, que era una obra especulativa que no servía para nada. Todo lo que tiene que ver con la democracia. Dice, cuando yo sentaba a la gente por la calle me daba cuenta de que le tocasen los lugares de ocio, su entretenimiento, como eran las playas del Médano, en Tenerife, La Tejita, que le estropearan esos sitios que eran más o menos vírgenes, pues eso servía como para hacer a la gente salir a la calle mucho. Dice nuestra honradez que lo hacíamos por amor a la isla, no lo hacíamos por amor a la gente, por vivir en una sociedad mejor, etcétera, etcétera. Y bueno, y un poco, y bueno, dice, todas las demandas juntas, dice nosotros decíamos, siempre poníamos el ejemplo de Asterix y Obelix, ¿no? La aldea gala está aquí, los romanos son ellos, nosotros sabemos quiénes eran los romanos eran Adán Martín y Ricardo Mercio, ¿no? Este tipo de metáforas que son importantes construirlas en esas luchas. Y bueno, y después, y ya con eso más o menos les cuento de todo lo que va el libro, no sé si me quieren preguntar algo, si quieren hacer algún tipo de comparativa con esto con algo que esté pasando ahora, si quieren que profundicen algo, si me quieren preguntar algo. Yo sé que aburrido no tiene nada, porque bueno, es un análisis de una realidad que vivimos, además que la estamos repitiendo de manera continua, y también que también tenemos muchos más recursos para llegar a la población y que a pesar de esos recursos pues
pues la movilización en las calles es más difícil que en otros momentos. Bueno, yo creo que tu libro, que tú le llames tu estudio, es un referente ya de cómo nos organizamos las Canarias y los canarios y qué nos motiva a los canarios y Canarias a defender nuestra naturaleza. Sí, un poco la idea es eso, decir, bueno, es un conflicto que al final va del 2004 al 2007, es como la época más grande de movilizaciones, pero es un conflicto que va desde los años 90 hasta el 2010, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que vayamos también haciendo cierta memoria de las cosas que hacemos, y que no empecemos todo el rato de cero, pero sobre todo que pongamos en valor que siempre me escribieron un artículo que me pareció interesante porque contrarrestaba que nosotros mismos nos creemos lo del canario aplatanado, ¿no? Cuando, si te pones a mirar en temas de estudio medioambiental, a lo mejor habría que, ¿sabes? Tenemos mucho que enseñar. Y si ves esta lucha, pues es que nos hemos adelantado a reivindicaciones de más democracia que hubo después en otros sitios, ¿no? Y no lo ponemos en valor y nos creemos nosotros mismos que somos más aplatanados de lo que somos cuando somos gente que sale a la calle a defender el patrimonio con un sector importante de la sociedad, ¿no? También posteriormente, observadores a nivel estatal se consiguió también mejorar las leyes. Sí, lo que pasa es que el catálogo nunca se iba a cambiar al final, ¿no? No sé, tú qué sabes, se dejó ahí, todo el mundo dijo que iba a cambiar, el PSOE, tal, y lo están esperando, ¿no? Entonces, aunque ahora sí es verdad que está en el catálogo nacional, eso que está diciendo es verdad. No, yo eso, el principio del siglo a mí me parecía una persona feliz lo de haber leído los libros, ¿sabes? Pues bueno, lo que tú comentabas ahora, que era una manera de mantener la memoria colectiva del movimiento, ¿no? O sea, yo creo que, y a la vez de pensar, ¿no? ¿Qué más hecho, cómo has hecho y cómo funcionan los ciclos del movimiento, ¿no? Que eso existe, o sea, todo lo que pasó del ciclo de la Flor Granadilla, que no ha sido un fracaso, es decir, fue un fracaso que se hizo la obra. Por cierto, un dato que yo nunca pude corroborar, se comentaba que entonces que todos los terrenos que pertenecían a Granadilla o que estaban en Interna, ¿no? En la zona de... lo habían comprado gente vinculada a la Revolución Canaria, ¿no? Que puede ser un poco la gran parte. Pero no sé si ese dato es real o fue que se decía, ¿no? Yo no sé si tiene información. Pues eso no lo sé, la verdad. Eso fue uno de los puntos... Yo sé que es alguien de... no sé si era el Doméstica de Martín, alguien tenía terrenos ahí... Es que me acuerdo de leer esos artículos que además ponían nombre y apellido de Testaferro, la mujer de estas cosas, ¿no? Y todos eran cargos de colisión, ¿no? O sea, bueno, y ahora... Pero bueno, lo que digo es eso, de que me parecía bien eso en el análisis, pues sobre todo para poder interpretar la realidad actual y demás, ¿no? O sea, y que hay cosas que vamos repitiendo también, ¿no? Claro, eso, cómo poder conectar, o sea, cómo poder visualizar cómo es el ciclo y podemos conectar con lo que tú decías, el sentido de época, ¿no? Bueno, cuando yo la leía, decía, claro, desde el siglo del 15M se puso de moda la coletilla de la ventana de oportunidad. O sea, para los ecologistas estamos ahora en la ventana de socorro, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretar eso, no? O sea, si ya no, ¿sabes? Ante la crisis climática y demás, estamos en una necesidad, ya no es un problema de cómo difundir, sino cómo hacer comprender a la gente el problema, ¿no? Y por eso digo que me parecía súper interesante, ¿no? No, yo, hombre, no pretendo que sea un bestseller, pero me parece, yo ahora agradezco la presión que me hizo gente de publicarlo, porque creo que es importante porque nosotros mismos, que a veces somos como los protagonistas, no ponemos en valor lo que hacemos, no lo sistematizamos, y eso es importante. No, y que ya estaba el de Beneguer, un poco interpretaba en Canarias, eso, faltaba un poco esa experiencia, ¿sabes? De pensar en el movimiento en Tenerife. Sí. Además que el insular, que éramos lo que éramos, era bastante determinante. Y faltaría, o sea, podrías hacer algo con las prospecciones, con el macromuelle también, con mil cosas, pero es cierto y esto además tiene 10 años, que ahora se puede mirar, como tú bien dices, desde otra perspectiva, porque hay un montón de circunstancias que han cambiado. Entonces, porque todavía nosotros, desde la ingenuidad, yo creo que todavía ahí teníamos como ciertas
o sea, reivindicábamos tener una democracia más participativa. O sea, esa era la reivindicación de fondo. Ya casi que ahora estamos en un rollo más apocalíptico, que las reivindicaciones son otras, lo que tú dices, ¿no? Porque no estamos en la ventana de socorro ahí, y los discursos que se imponen son otros, porque son más fáciles de comprarlos con discursos más autoritarios, quizás, y eso explica también que la gente, que bueno, que eso nunca se sabe, ¿no? Pero que la gente a lo mejor no sale a la calle de manera tan masiva como salía en esos tiempos. Pero hay que mantener las tradiciones, no me puedo organizar algo. Pero eso, mira, y eso es una tontería, pero funcionaba bien, ¿eh? Que como tener como fecha... Porque en verano paralizamos, la vuelta de verano siempre ya en septiembre empezaba a movilizar todo. Sí, octubre noviembre suele ser los meses. Y después hubo también en marzo, o sea, había alguna cuestión, yo que sé, también a veces había otros meses, ¿no? Pero que noviembre era como el mes ahí de la movilización. Después tengo ahí como un vídeo ahí, pero que es una repartiendo pegatinas en unos carnavales, que si quieren lo pongo, no sé si alguien quería comentar. No, que me llamó la atención que muchas veces no caemos, ¿no? Que como tú comentabas que, por ejemplo, allí para la península a lo mejor no se ve el problema ecológico ambiental tanto como aquí, en nuestro ruño es nuestro, claro. Hacer islas, pues siempre, y después que tenemos también, hemos tenido también a lo largo del proceso del movimiento social, del movimiento con Beneguera, yo recuerdo primero Beneguera y todos los caseríos, Rincón también, que hicimos una campaña tremenda a favor en contra del Rincón de la Rotava y tal, y todos esos movimientos sociales, nadie nos ha dado la información. Nosotros desde nuestros principios, desde nuestra base, siempre hemos sentido a las islas como algo especial, ¿no? Y esos movimientos han servido para tener un referente. Yo siempre, siempre me he quejado en individual que es una pena que con todos los movimientos sociales, con todo lo que hemos articulado de todos los movimientos que se han dicho y tal, es una pena que no hemos llegado a nivel político para procesar eso, ¿no? Y conseguir esos objetivos que desde el movimiento social se han trazado. Por un lado, la clase política ha ido por un otro, como tú dices, pues no ha habido, por desgracia, no hay esa participación para articular todo eso, y por otro lado, pues la gente ha estado en la calle, la gente con su querencia, con su sentimiento, a lo mejor muchas veces desinformado, porque como tú decías, por algo, voy a ir por algo, tal, pues observar una planta porque me suena de algo, me suena de mi abuelo y tal, esto lo tengo que proteger. Sí, pero bueno, por un vínculo con el territorio y con el paisaje, y porque aquí hay elementos paisajísticos que generan mucha identidad y que generan, y que desde el punto de vista emotivo son símbolos compartidos, ¿no? Entonces, en Tenerife, por ejemplo, el hecho de que remotamente pudiera afectar a la Tejita y al Médano era una cosa que movilizaba mucho, pero aquí en general, en Vilaflor lo mismo con el Pinar, ¿no? Entonces son cosas que están ahí, que forman parte de nuestra idiosincrasia, y precisamente tú como movimiento social tienes que conectar con parte de la idiosincrasia, ¿no? Y no sé si alguien más quiere decir algo. Yo estaba pensando, ¿no? Que es una pena, porque esto sirvió un poco como de medio de precedente a protestas posteriores, y ahora mismo en la actualidad está el tema de Cuna del Alma, pero yo noto como que no hay tanta presión social con ese tema, ¿sabes? Noto, no sé, a lo mejor yo que estoy aquí ahora en la lejanía y eso lo viví más de cerca, más de lleno, y vi que era como, empezó un grano de arena que se fue formando una montaña por la participación de la gente, y ahora noto, desde la isla del frente, lógicamente, como que no hay tanto sentir, sino que se ve como unos pocos que están ahí molestando, metiéndose en medio, no sé, como que la gente no llega a sentir tanto la frustración porque eso se vaya a llevar a cabo. Sí, yo creo que hay mucha gente que le parece, por ejemplo, yo estuve en el Boreal y la gente firmaba, todo el mundo, y me pareció como, bueno, también hay ahí el tipo de gente que va, pero bueno, la gente cualquiera que tú le preguntaras, familia, todo el mundo, ay, sí, yo firmo, me parece súper mal y tal.
pero después eso no saca a la gente a la calle tanto como en otras épocas. Está el tema de destacar que las redes sociales, internet y tal, ha ayudado mucho a difundir la información y todo el tema de los movimientos. Pero creo que también nos ha acomodado un poco le doy a firmar, al Chainsaw, le doy a firmar y ya con eso me quedo tranquila, la conciencia tranquila, me incluyo yo, la verdad, y además con la familia cada vez me muevo menos, tengo menos tiempo y posibilidad de moverme. Pero como que nos hemos acomodado a eso y de venga, le doy al firmar y ya está. Y ahí me quedo, ya participé, ya limpié mi conciencia. Aunque esté a favor o en contra de ese movimiento o de esa acción, pero como que no noté yo que la salga tanto la gente a la calle. Sí, con el 8M ya yo creo que es como medio por costumbre de algo bonito, y porque nos toca más a todos. Y yo creo que cada vez como menos también. Pero bueno, sí, que esas cosas van y hay como ciclos, ¿no? De donde... De todos modos hay un caso presente, además muy cerquita en el tiempo, que es el caso de Fonsalía. Es verdad que es ese ecologismo fácil del botón, darle un clic en el ordenador, pero se consiguieron en los que rascas un ojo más de 100.000 firmas. Eso en ningún lugar de Europa, para defender una zona de ballenas y contra un puerto, en ningún lugar de Europa se había conseguido. De hecho, se metió en Wimu, me parece que se llamaba, y bueno, la misma gente de esa plataforma, contactando con las organizaciones canarias, con BMG, que lo había promovido y tal, contactando, porque no entendían, ¿no?, cómo había surgido esa dinámica. O sea, yo creo que en línea general la gente sí tiene esa preocupación por el entorno, por lo que afecta al entorno, pero las necesidades de hoy son distintas. Pero nos movemos menos. Claro, y eso lo que hace es que sea más fácil ser un ecologista de salón y darle un clic al tal, que salir y manifestarte, preparar una pancarta. Miguel antes decía, nosotros, los primeros años de la VICA, hicimos una campaña, asociación de vecinos, en Firga, pidiendo firmas para proteger el rincón de los Notamas, que era en Tenerife. Y la gente decía, claro, y hay que ir a un acto para salvar unas plataneras en Tenerife. Pero es que no es salvar unas plataneras en Tenerife, es salvar un paisaje, ¿sabes lo que? Y nosotros nos metimos a fondo desde un pueblo pequeño como este, da igual, por esa campaña. No creo que nos quedó una asociación de vecinos de Firgas y del entorno al que ir. Estamos hablando de hace 30 y tantos años. De todas maneras, más que lo que salga la gente a la calle, yo creo que lo más así que habría que pensar es el tema de organizarse, porque si puedes salir a la calle es otra cosa, pero como lo complicado ahora es que haya organizaciones de gente que más joven que nosotros que como que ahora todo como más individualista. Sí, o con menos compromiso a largo plazo. Aquí vamos a decir que lo dirá la gente y tal, pero nosotros salimos para adelante y hicimos la campaña en todo el municipio. No tenemos claro algo, que desaparece patrimonio, de que desaparece, claro, pero no tenemos. Había charlas en las que no teníamos ni información, cogíamos de los periódicos y calcábamos las imágenes, tal cual. O sea, yo no recuerdo la campaña de Rico como una cuestión que fue súper bonita y que la gente entendía. ¿Sabes? Se hacen unas plataneras en Tenerife. Era lo que decía la gente, así como que claro, eran acciones que se hacían, aunque fuera calcar y sacar fotocopias y pegar pegatines, lo que sea. Pero eran acciones en las que la gente se sentía implicada y se movía. Y yo noto que actualmente la gente solo se mueve por lo que te toca muy de cerca. O sea, por Granadilla se movió muchísima gente, participó gente de todos sitios, no solo de Tenerife, ni solo de Granadilla, los vecinos de ese pueblo. Pero ahora como que si no te toca a tu vecino, si no te está molestando a ti en tu casa, en tu territorio, pues ahí no me muevo, me quedo cómoda. Ya, si me tocan a mí, sí me muevo. Entonces es una pena, yo no sé, es la percepción que yo tengo. Nos estamos adaptando porque estamos siguiendo a bailar a Mario para subir vídeos de TikTok. Bueno, eso estaría bien. No, vamos a ver, yo creo que también, quiero decir, hay otras formas de participar y hay que ser consciente de eso y no tiene que ser peores, pero claro, más que el rollo, porque si hay que hacer bailes en el TikTok, pues se hacen bailes en el TikTok, pero el rollo es cómo la gente, cómo mantienes algo para que eso dé frutos, ¿no? Porque si todos son cosas muy puntuales, ¿no? Y no hay un grupo de personas que mantenga una cierta organización, eso es complicado, ¿no? El organízate y lucha de siempre, ¿no? Que al final, vale, viene un día, pero hay que contar con una mínima capacidad de organización, que no quiere decir que tengas que dar de alta ni nada, sino
unos mismos vínculos, unas mismas redes que permitan hacer las cosas, porque si no es complejo. Sí, participar. Sí, para que la gente pueda participar, socializarse, porque al final estos son espacios de socialización y donde tú aprendes una serie de herramientas, ¿sabes? Donde tú aprendes cómo a gestionar cosas, ¿sabes? Donde tú ganas un aprendizaje. Pero si nos damos cuenta, al sistema no le interesa que se reúna la gente, comparte ideas y que la gente vea los problemas porque somos un problema. Entonces, si nos damos cuenta, cada vez que pasa un año, lo que vemos es que lo que más les interesa es individualizar a la gente, no llevar la información, no hacer en cualquier sitio, en un colegio, en un instituto, comparar ideas, hacer pensar a la gente, un sentido crítico, constructivo a la hora del futuro. Y entonces también hay eso. De todas maneras, es siempre muy interesante lo siguiente, hacer manifestación en la calle y fiesta de manifestación es importante porque en realidad también eso influye a la hora de cualquier lucha, pienso yo por lo menos. Sí, no sé, se lo había hecho falta, la verdad. Y me siento también un poco que no se va dejando. Al final dice Checho que no puedo participar solo ahí a través de internet. Ya, pero bueno, tú estás como madre sí, de dos y uno muy nuevo, estás más que disculpar. Pero sí, pero con esa disculpa todos tenemos cosas que nos enredan y lo que dices tú al final, lo que hace falta es eso, socializarse y participar, pero claro, cada y porque vez se aprende a participar participando. Yo creo que a mí más que porque diga, no, la gente de ahora, ¿sabes? Porque tampoco cae en ese rollo, pero que a mí la pena que me da es que se aprende a participar participando, se aprende, yo que sé, cosas que hemos aprendido todos en las asociaciones, hacer una nota de prensa, organizar un acto haciéndolo. Entonces, claro, a mí más que darle, digo, bueno, pues si no hay espacio donde la gente aprenda esto, pues es una pena porque se genera un vacío, ¿no? Ahí de la posibilidad de que gente haga cosas desde una lógica más democrática, más participativa, ¿no? Y a veces pensamos con que dice, hay dos personas, ¿no? Son más de dos personas, porque esas dos personas transmiten conocimiento a los demás. Es que, por ejemplo, yo en Valle Seco, con el tema del reciclaje, con el tema del aceite, por ejemplo, al principio no había contenedores de aceite, buscamos la forma de colocar uno, engañando a los políticos, así de claro. Se colocó, lo intentaron quitar durante unos años con dejadez, nos volvimos a rebotar. Ese funcionando, coloquemos otro en otro barrio grande del municipio, un contenedor, cuando se colocó, se fue a colocar, se llamó a concejal, y dice que ellos iban a colocar los contenedores de aceite. Lo curioso es que están esos dos contenedores que son chapó y ahora colocaron en los demás barrios contenedores, pero que no sirven. Unos contenedores abiertos por arriba, ya te puedes imaginar en Valle Seco lloviendo y entrando agua más que aceite. Y han actuado, pero bueno, por lo menos han colocado dos por el movimiento social, el chapó, que es lo más importante. Ellos han hecho una yabuza por quedar bien, que no han puesto ni redes sociales porque si no se les da una caña que es incalculable, y así estamos, pero es que si no es así no se hace nada. Y el tema es esa, la cantidad de esfuerzo que uno, eso también aparece por ahí en alguna parte, de la cantidad de esfuerzo que hay que poner, que también y para conseguir una pequeña cosa, la cantidad de energía y esfuerzo que tiene que poner la gente, ¿no? Incalculable. Pero bueno, es que si así no se consigue nada. La única forma de transformar las cosas es mientras la sociedad dedicarle tiempo y no hay otra cuestión. Pues voy a poner un vídeo, que es una tontería, pero bueno, es un rapero cantando una canción, o sea, un rapero no, se ve antes de una manifestación un acto de reparto de pegatinas para convocar a la manifestación en el Coso en Tenerife, ¿no? Que es la cabalgata de ellos ahí. Entonces, bueno, lo pongo porque de lo que hay por internet así es como da cuenta un poco de la aceptación de lo que les decía que tenía el no al puerto de Almería en general en Tenerife, que era muy compartido muy ampliamente por mucha gente. O sea, la gente que con el discurso de que eso podía traer economía, trabajo, y eso
era menos que la gente que pensaba que eso era un destrozo. Y bueno, y un poco por ilustrar eso y por cerrar, a ver si se escucha aquí. Sí. Hay que decir que no fue muy positivo, porque de ese momento se impuso lo de la batucada de las manos. Es que bueno, claro, a nosotros nos parece normal, pero en realidad si lo ves en perspectiva histórica, no es tan común, el movimiento obrero clásico tal, no utilizaba la alegría, eso viene del movimiento antiglobalización, y este es un poco heredero de eso, y la idea es decir, bueno, nosotros somos los alegres, los constructivos, los pacifistas, los tal, y ellos son, ¿no?, los grises, ¿no?, y toda esa intento de contraposición. Hay gente que dice, no, pero esto para protestar tanta fiesta, pero en el fondo es también generar algo atractivo que haga que la gente le den ganas de participar, porque también tiene un componente festivo, ¿no? Y en cierto modo es una identidad. Sí, te genera una identidad y estas eran muy coloridas y ahí va la gente ahí con un despliegue de imaginación potente y bueno, pues yo creo que está... Y ya no queremos un puerto. Marea un poco. Bueno, y la intención del vídeo es eso, que ver un poco como la acogida generalizada que tenía cualquier acto que se hacía, cualquier, ¿no? Hey, mamá, dime por qué en el mundo en el que vivo siempre tengo la impresión de que se elige la peor de las maneras para hacer las cosas. Porque mi tierra se destroza cada vez que un empresario dirigiendo gobernantes se le mete en la cabeza echarle mano sin ningún tipo de escrúpulo. Una isla tan hermosa y qué coño pasa, no respetan ni su casa. Llega lo vidente que le pillen con las manos en la masa. Me gusta el lugar en el que vive, pues recuerda este paisaje que disfrute y no se olvide cuando hable con su pibe. Enseñarle a quejarse si se asombra que lo gris ha devorado nuestro verde político. Tira tu gabinete que el grillete de las 7 tiene forma de billete de 500. Pierda más cemento, si uno está contento todavía hay litoral para cargarse construyendo apartamentos. Da igual, no se considera alternativa si lo que pasa por debajo de la mesa no motiva. A propósito, ¿qué tal va a ser depósito bancario? Supongo que creciendo a base de ir cediendo lo rural por urbanístico a golpe de talonario. Necesario rebelarse en contra de todo aquello que se hace sin interesarse por el daño que pueda causar. Mirar hacia otra parte no es opción, condena la construcción que va sin freno y es causante de que el banco recalifique otro terreno. El veneno para espacios protegidos son los cerdos que edifican donde no está permitido. Picos, balas, vuela tu constructora, observa este paisaje, escucha el pueblo como llora. Montes, playas, dime que va a quedar de una isla que un político no quiere cuidar. Acuerdos, contratos, recalificaciones, cabrones del gobierno siguen robando millones y nosotros a cerrar la boca con cautela, no vaya a ser que la Unipol venga para darle tela. Dime cuántas manifestaciones hacen falta para que se enteren que en Granadilla no queremos un puerto. Es lo mismo otra vez, el germen de la humanidad se llama estupidez. Buscar la explicación a todo esto es sencillo, si el motor de la nación es la industria del ladrillo. Más fraude y inútil inversión contentará al ciudadano conformista que en vista de la acción realizada última hora por su alcalde decide darle el voto de manera sistemática y la aplaude. Recaude todas las firmas que puedan su municipio, no serán más que garabatos apilados sobre otras tantas quejas ignoradas por corruptos concejales que creyeron ser los dueños del distrito. A los hechos me remito, propiedades en papel ofrecen controlar el suelo agrario para reclamar su parte del pastel. Especula, buscando con porciones de parcela, tú calcula el beneficio que obtuvieron cuando invirtieron, dieron con la fórmula para saciar la gula de carteras abultadas. Y mientras tanto, no pasa nada, la reforma de los barrios continúa inacabada. Esta situación me irrita, un cambio se necesita. La tinta de mi boli sirve para escribir canciones, la de Cerolo para quitarle terreno a las Teresitas. Ordenanzas municipales son el pretexto para criminales vestidos con traje y corbata. Basta ya, que se termine el mamoneo, porque basta ya. Mi bomba en otro mausoleo, tu fachada está tachada con mi odio, ya lo creo. Picos, balas, fuera tu constructora, observa este paisaje, escucha al pueblo como llora. Montes, playas, dime que va a quedar de una isla que un político no quiere cuidar. Acuerdos, contratos, recalificaciones, cabrones del gobierno siguen robando millones y nosotros a cerrar la boca con cautela, no vaya a ser que la Unipol venga para darle tela. Ajá, yo prefiero sobre el track y el sino, el tema, la dupla, todos como bloques de hormigón en la cabeza de todos esos mandantes. Santa Cruz de Tenerife mutuamente, criticando lo que veo y lo que vivo día tras día. Y ya está. Pues
Nada, espero que les haya resultado interesante. Interesante. Y